peligros higiénicos. Antes ya hemos visto una sesión en la que hemos hablado de lo que es la gestión del riesgo. Dentro de la gestión del riesgo, todo ese proceso, hemos visto que dentro de esas etapas definimos también lo que era un peligro, ¿no? Pero esa definición de peligro es una definición general, ¿no? Cuando hablamos de peligros higiénicos nos referimos más que todo a aquellos factores que están en el ambiente, ¿no? Pero vamos a dar una definición más exacta para poder emprender, bueno, esta clase, ¿no? Vamos a comenzar con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué son los peligros higiénicos? Ya les he dado un alcance de lo que son los peligros o a qué se refieren los peligros higiénicos, pero recordemos cuál es nuestro concepto de peligro, ¿no? ¿Cuál es el concepto que teníamos de peligro? Cuando nosotros nos referimos a peligro, en las sesiones anteriores nosotros lo conceptualizamos como aquella fuente, situación o también acto humano que tiene la capacidad potencial de causar daño a la persona, o sea, a nosotros, o al entorno, ¿no? Incluso también a los procesos dentro de la empresa. Entonces, esta era nuestra definición de peligro, ¿no? Pero ¿qué son los peligros higiénicos, ¿no? O sea, ¿a qué van referidos los peligros higiénicos? Bueno, obviamente este es el concepto general de lo que es un peligro, pero antes de definir lo que son peligros higiénicos, me gustaría definir lo que son los riesgos higiénicos, ¿no? Hablamos en una sesión anterior que los riesgos eran una probabilidad, no posibilidad. En este caso, si nosotros queremos hablar de riesgos higiénicos, los riesgos higiénicos vienen a ser aquella probabilidad o posibilidad de que un trabajador sufra un daño similar, ¿no?, al concepto que teníamos, con ocasión o a consecuencia de su trabajo. Y bueno, esto es importante porque es la diferencia, o lo que lo diferencia de los riesgos de seguridad, ¿no? De, por ejemplo, una caída en altura o una caída al mismo nivel, ¿no? O un riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, nuevamente repetimos, ¿no? Con ocasión o consecuencia de su trabajo, en particular por la exposición medioambiental, o sea, el ambiente de trabajo, o bueno, también a la relación entre la persona y su medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos los agentes físicos, químicos, biológicos, ¿no? Esto lo voy a subrayar para que, o bueno, lo voy a pintar de otro color para que puedan ver la diferencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de peligros, si nos referimos a que los peligros en general son fuentes, situaciones, actos humanos con la capacidad potencial de generar daño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de peligros higiénicos, también nos referimos a lo que son los factores de riesgos ocupacionales. ¿Qué son los factores de riesgos ocupacionales? Son agentes de naturaleza física, química, biológica, o aquellos también que resultan de la interacción entre el trabajador y el medio ambiente laboral. Por ejemplo, psicológicos y los denominados riesgos disergonómicos, ¿no?, que pueden causar daño. Es muy similar a lo que es el concepto de peligro que ya hemos dado, pero la diferencia es que estamos hablando del ambiente, ¿no? El ambiente y también tanto la relación, ¿no?, entre el trabajador y el medio laboral, ¿no? También los denominamos factores, como están dentro del título de acá, agentes, como, bueno, de seguro más adelante vamos a verlos como agentes, y finalmente también los denominamos peligros, ¿no? Entonces estos vendrían a ser los peligros, ¿no? Esa fuente, esos agentes que van a ocasionar daño al ser humano. Bueno, para eso tiene que haber una cierta exposición, ¿no? Una posible consecuencia de la exposición a estos agentes o factores de riesgo ocupacional, o también denominados peligros higiénicos, son obviamente las enfermedades ocupacionales, ¿no? O sea, el deterioro de la salud en los trabajadores que
ese resultado, ¿no?, de la exposición, que bueno, tiene que ver también con la dosis recibida del contaminante, ¿no? O sea, la concentración del contaminante y el tiempo al que una persona esté expuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a definir lo que es exposición ocupacional, ya que estamos hablando de exposición. La exposición ocupacional se define como la presencia de un factor de riesgo, puede ser físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, en contacto con el trabajador en un ambiente laboral por un determinado tiempo, ¿no? Por un determinado tiempo nosotros nos exponemos a algún ambiente laboral que tenga la presencia de alguno de estos factores, ¿no? Por ejemplo, polvos, por ejemplo, bacterias, ¿no? Esa exposición, ese tiempo y esa concentración de contaminante van a hacer de que yo me enferme, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que los peligros higiénicos, riesgos higiénicos, la higiene en general está relacionada con, está relacionada con el ambiente de trabajo, ¿no? Y bueno, ¿qué es ambiente del trabajo, no? Hay que también definir para poder entender mejor el tema, ¿no? El ambiente de trabajo viene a estar constituido por el entorno o la suma total de aquello que nos va a rodear, ¿no? Y que en cierta forma va a afectar y condicionar de manera especial, las circunstancias de el trabajador, ¿no? De la persona en el centro de trabajo y la sociedad en su conjunto, ¿no? El ambiente de trabajo, bueno, las condiciones del ambiente de trabajo muchas veces van a afectar de forma positiva o negativa, ¿no?, al trabajador. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ambiente estresante, donde hay mucha bulla, donde hay, de repente está sucio, no se tiene la limpieza adecuada, entonces vamos a tener una carga de estrés, ¿no? O de repente no nos damos cuenta, hay algún factor hay algún contaminante, ¿no? Un factor biológico, no sé, por ejemplo, de repente, ¿no?, hay mucho ruido, ¿no? Entonces eso también nos va a generar enfermedades, ¿no? No solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico, ¿no? Recordemos que la salud es un bienestar integral. Bueno, ¿no? Las condiciones del ambiente de trabajo son los elementos, agentes o factores que van a tener influencia en la generación de los riesgos para la seguridad, salud y salud de los trabajadores. La vigilancia, viene a ser un proceso que va a consistir obviamente en lo que es la identificación, el análisis, la interpretación y la difusión sistemática de todos los datos que se han colectado. Esos datos se colectan por medio de métodos, ¿no?, que son prácticos, uniformes, rápidos. Es necesario de que hay un tiempo, ¿no?, también para revisar la muestra, y que sirven para observar, ¿no?, las tendencias en el tiempo, lugar y en la persona, ¿no? Con la vigilancia o con esos resultados pueden observarse o anticiparse de repente algunos cambios que de repente requieren, ¿no?, acciones ya dentro del ambiente laboral, ¿no?, para prevenir y controlar los riesgos, en este caso riesgos de higiene, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando de peligros higiénicos, ¿cuáles son ellos, no? Si nosotros los clasificamos, podríamos clasificarlos de esta forma, ¿no?, en agentes o peligros físicos, agentes o peligros químicos. También son denominados factores de riesgo, ¿no? Peligros o agentes es lo mismo, agentes biológicos, agentes ergonómicos y agentes psicosociales, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de peligros higiénicos? Nuevamente, dentro de, por ejemplo, los peligros químicos tenemos a los gases, vapores, nieblas, polvos y el humo. Dentro de los riesgos biológicos, una muestra de ellos son los insectos, mohos, virus, hongos, bacterias. Dentro de los peligros físicos tenemos a lo que son el ruido, las vibraciones. Vamos a ver dos tipos de vibraciones también cuando veamos este tema: la temperatura, ¿no?, extrema, tanto por calor y frío, presiones extremas, radiación electromagnética,
ionizante y no ionizante, que también lo vamos a ver, y finalmente lo que son ergonómicos, ¿no? Posturas inadecuadas, levantamiento de carga excesiva, movimientos de repetitivos y lo que es el moving. ¿Cuáles son las vías de ingreso? Tenemos 4 vías de ingreso. Primero lo que es la vía respiratoria, ¿no? Por medio de inhalación, por ejemplo el polvo, ¿no? que una vez se respira, ¿no? El aire, ¿no? Y este aire o esta masa de aire está concentrada con polvo, ¿no? Bastante material particulado, ¿no? Entonces por ahí bueno, ¿no? Todo ese sistema viene a ser una vía de ingreso, ¿no? Otra es la vía dérmica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo agarro una sustancia que es muy corrosiva, ¿no? O de repente tengo contacto con algún químico que va a causarme alguna erupción en la piel, ¿no? O de repente algo más grave. Otra vía de ingreso, la vía digestiva, por ejemplo, como, no sé, una hamburguesa, lo que sea, ¿no? Un sándwich, ¿no? Y este sándwich tiene de repente bacterias, tiene parásitos, ¿no? Entonces lo ingiero y por medio de eso viene a ser, bien tengo la enfermedad, ¿no? Por la vía, ¿no? Que por medio de esa vía está ingresando el agente. Y también vía parental, ¿no? Por ejemplo, las inyecciones, ¿no? Hay que tener cuidado, a veces por medio de las inyecciones también puede haber contagio, ¿no? Por ejemplo, VIH o otro tipo de enfermedades más graves, ¿no? Y bueno, con estas vías de ingreso terminaríamos lo que es la sesión correspondiente a lo que son peligros higiénicos, pero más adelante vamos a ver cada uno de estos peligros desarrollados ya de forma más específica, ¿no? Y además también antes de eso tenemos que ver lo que es la norma, ¿no? La norma básica de ergonomía, la norma peruana, ¿no? La 378-2008 TR. Esa también tenemos que verla para ver qué es lo que nos dice, ¿no? Con respecto a lo que son ergonomía y peligros higiénicos, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que tenemos que cumplir, ¿no? De acuerdo a lo que es la norma. Y bueno, eso sería todo con respecto a lo que son peligros higiénicos. Más adelante ya vamos a ver la norma y también lo que es vamos a ver también cada uno de los peligros que están en la lista, ¿no? Peligros químicos, peligros biológicos, físicos y ergonómicos.